Una ciudad son sus taxis, y en Madrid los taxis son muy nuestros. También incluso cuando nos han enfadado, que nos han enfadado alguna que otra vez, igual que alguna otra vez nos han salvado la vida. Nos han salvado la posibilidad de llegar a urgencias, la posibilidad de encontrar apoyo cuando parece que no había ninguna otra persona dispuesta a echarnos un cable. Algunos ahora quieren que el taxi en Madrid deje de ser pues, como el cocido, como el chocolate con churros o como el chotis, que se convierta en un apéndice de empresas cuya sede en Madrid está en Delaware. La economía de casino amenaza al taxi, la uberización de la economía es la cara B de la caja B, es la cara B de tanto buitre que decide acabar con los servicios públicos en nombre de un beneficio inmediato, que coge el dinero y se lo lleva corriendo. Hoy tenemos con nosotros a Cecilio González, taxista de profesión y con muchos kilómetros detrás, y una persona además que sabe, junto a lo que son las políticas del PP, lo que es eso de que el pueblo salva al pueblo. Cecilio, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Nada, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Cecilio, ¿qué hace un taxista madrileño en la candidatura de Unidas Podemos a la Comunidad? Bueno, yo siempre he tenido muy claro que lo público es lo más importante, y cuando nos propusieron o nos hicieron esa invitación entendimos que teníamos que recoger el guante y que como servicio público teníamos que participar, apoyar a las mareas, a los servicios públicos como la sanidad, la educación y tal, porque vivimos en un mundo globalizado, porque todas y todos nos tenemos que apoyar y dependemos de todos, y sobre todo los eslabones más duros de la cadena o que más hay que intentar proteger son los servicios públicos, porque cuando nos quiten los servicios públicos nos vamos a quedar absolutamente en manos de los privados. Siempre se ha dicho que los taxistas de Madrid eran de derechas y escuchaban la COPE. Pues no, no es verdad. Yo jamás he escuchado la COPE más allá de alguna vez para ver por dónde van, pero solo para ver por dónde van los tiros. No porque ideológicamente nos identifiquemos con ellos. Muchos de nosotros pues hemos estado anteriormente trabajando en empresas, hemos sido expulsados por defender los derechos de los trabajadores de esas empresas, y luego pues no hemos visto otra salida laboral que comprarnos nuestro propio puesto de trabajo comprando una licencia de taxi. Por lo tanto, defendemos los derechos de todas y de todos. Me llamó mucho la atención como una parte de la derecha, cuando el taxi empezó a reclamar derechos, empezaron a verlos casi como enemigos. Sí, de hecho nos ven como enemigos. Yo hay veces que veo que finalizan dos manifestaciones casi cerca del mismo punto, y veo como mucha gente del quiero y no puedo bajan, por ejemplo, al Paseo del Prado a coger un vehículo negro, una VTC, adscritos a esas aplicaciones destructoras y disruptivas, y sin embargo pues pasan los taxis libres y no los cogen. Sí que veo que luego, por ejemplo, cuando finaliza una manifestación de gente más comprometida socialmente, sí que cogen los servicios públicos de taxi, ¿no? Y sí, es una pelea que ellos han entendido que nosotros tenemos que estar supeditados a lo que les cuentan, a ese ocupa que le han instalado en la cabeza, que es mercado, 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 y por encima de todo hay que defender servicios públicos regulados porque son garantía de los usuarios, también de los de derechas. ¿Qué ventaja tiene que el taxi sea un servicio público? Pues muchísimas ventajas. Los precios los fija la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid, donde están asociaciones de usuarios, y consumidores, sindicatos, partidos y demás. Es decir, no lo fija el taxi, lo fija esa Comisión de Precios a propuesta del Ayuntamiento de Madrid, elegido democráticamente por la ciudadanía de Madrid. Luego, entonces, todos los mecanismos que hay y todas las regulaciones que hay lo que hacen es proteger al usuario de abusos y de tarifas flexibles, de alta demanda, como lo califican las elusoras, esas aplicaciones que hacen lo que les da la gana con el usuario, y una carrera regulada te puede costar de la universidad a la Puerta de Toledo 15 euros, y con ellos te puede costar 83 un día que haya festival. Ya. Oye, y la otra leyenda urbana que dice que Madrid es una ciudad de derechas, ¿es verdad o es mentira? No, no es verdad. Lo que pasa que últimamente la mayoría de la gente común y corriente, la gente trabajadora, la gente que sí madrugamos y trasnochamos, pues muchas veces por apatía y porque nos han instalado un ocupa en la cabeza de que todos son iguales, lo cual no es cierto, dejamos de ir a votar y dejamos de participar. Pero no es verdad. La mayoría de Madrid es de izquierdas
y sobre todo le gusta la justicia social y una cierta equidad. Lo que ocurre es que al final los que votan y los que participan y los que se están implicando mucho más es la derecha, que tiene mucho que ganar, porque el dinero une mucho. Es que es muy fascinante ver cómo prácticamente ni un solo voto de la derecha se pierde. Basta mirar algunos barrios el domingo por la mañana cuando hay elecciones, ¿no? Se llena de todo tipo de ayudas para que ni un solo voto se quede en su casa. Sin embargo, parece que el voto que quienes lo trajeron fueron los sectores trabajadores en lucha contra el franquismo. Sin embargo, parece que no se le da la misma importancia. Así es, por desgracia, tenemos que intentar convencer de que todo el mundo tiene que participar en las elecciones y de que es una herramienta más para la mayoría social que necesita servicios públicos, que necesita un Estado social de mínimos que garantice la vida digna, que garantice los derechos humanos de las personas, porque si no, todo en manos de multinacionales, bueno, es que ahora mismo yo tengo contactos con sectores como el sector primario y están desesperados por la cantidad de productos que se están importando sin garantías sanitarias de fuera de la Unión Europea, ¿no? Inundando los mercados de la Unión Europea. Entonces, o nos protegemos entre todas y todos o estamos condenados al fracaso social y total. ¿Se ha modernizado el sector del taxi? Sí, ese es otro de los tópicos que utilizan contra nosotros. Yo recuerdo cuando Luis de Guindos decía que nos teníamos que modernizar, pero en realidad ellos saben, unas veces lo dicen por ignorancia, pero la mayoría de las veces conocen que estamos modernizados. Tenemos aplicaciones igual que estas aplicaciones con sede en paraíso fiscal. Exactamente lo mismo, funcionamos de la misma manera, podemos cobrar a través de móvil, de TPV y con todos los mecanismos telemáticos que hay ahora mismo en el mercado. Lo que ocurre es que les interesa, para desprestigiar a los servicios públicos, hacer campañas en contra de los mismos que vayan metiendo en la cabeza a la mayoría de la ciudadanía que lo privado funciona mejor, lo cual es absolutamente incierto. Tengo la sensación de que el sector del taxi es muy plural y que no siempre sois capaces de juntaros pese a que tengáis los mismos intereses, más o menos. Sí, es verdad. Es que el sector del taxi, durante mucho tiempo, buena parte del sector ha sido un barbecho total, un barbecho donde lo único que se planteaba era que el taxi son horas, que hay que echar muchas horas, que no tiene que haber conciliación familiar, ni ocio, ni nada de nada. Entonces, bueno, hay una serie de gente que en su día le instalaron en la cabeza que son empresarios, que para nada son empresarios, salvo una minoría que tiene algunas licencias acumuladas. El resto somos trabajadores autónomos o trabajadores asalariados. Por lo tanto, dependemos de nuestro trabajo directo. Pero, bueno, ese ocupa que le instalaron a la gente en su cabeza sigue funcionando, sobre todo en los más veteranos del sector. Los jóvenes hoy ya lo ven de otra manera y se están implicando más. Pero sí es complicado porque además subyacen intereses de personas que están dirigiendo asociaciones en los diferentes ámbitos territoriales, que están liberados y que más o menos tienen un salario garantizado con independencia de pandemias y de crisis, y digamos que están en una situación bastante confortable, y el día a día pues no lo ven como lo vemos los que estamos pisando la calle. Por lo tanto, a veces es difícil convencer a toda esa burocracia que viene de atrás del taxi para que camine en la buena dirección, pero yo creo que lo estamos consiguiendo. El hecho de que tú como taxista vayas en las listas de Unidas Podemos te obliga a llevar propuestas concretas para tu sector. Sí, por supuesto. Unidas Podemos ya llevaba en el programa para la Comunidad de Madrid hace 2 años propuestas concretas, como un tiempo de precontratación a los vehículos VTC que trabajan para las plataformas elusivas y precarizadoras, y una serie de medidas en línea con el decreto Ábalos y en línea con la protección de servicios públicos regulados frente a otro servicio que es un servicio que el ciudadano puede contratar, pero que no está sujeto a normativas, ni a regulaciones, ni a tarifas fijas. Por lo tanto, ese planteamiento Unidas Podemos lo sigue manteniendo, lo sigue defendiendo, y tampoco descarta que en el futuro se puedan implementar medidas precisamente para garantizar aún más el servicio público frente al servicio privado. En la candidatura está Agustín Moreno, está Serín Envay, estás tú. Me suena
a perfiles un poquito diferentes del de Toni Cantó. Sí, bastante, bastante. He tenido el placer de conocer y de estar hace mucho tiempo codo con Agustín. Cuando pusimos en marcha, yo entonces estaba trabajando asalariado hasta que me despidieron, pusimos en marcha el sector crítico en comisiones obreras y desde entonces he tenido muy buena relación, hemos coincidido muchas veces en manifestaciones porque tenemos los mismos objetivos, los derechos humanos, los derechos de la gente, los servicios públicos, y en eso coincidimos. Y con el compañero Serín, prácticamente en alguna ocasión, en reuniones que hemos tenido de diferentes plataformas y movimientos, también hemos coincidido, pero menos que con Agustín. Y bueno, pues qué duda cabe, diferentes sectores, diferentes personas, pero todos con un mismo objetivo, que es el bien común y el bien público. Oye, y claro, todos son perfiles de gente trabajadora y claro, y con una idea de fondo que decíamos antes, que las zonas del sur de Madrid pues votan menos que el barrio Salamanca, ¿no? Y ¿qué ocurre con los trabajadores y trabajadoras que no terminan de ver que la política pueda realmente ayudar a mejorar sus vidas? Pues ha calado. El bombardeo de los medios de intoxicación, no el vuestro, pero sí de la inmensa mayoría de los más media, les ha calado en la cabeza de la gente. Ha calado hasta el punto de que el topicazo de que todos son iguales es típico. Todos son iguales, todos van buscando algo, todos... No es verdad. No es verdad. No es lo mismo para el taxi la Comunidad Valenciana, donde han recibido ayudas directas de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia, que en la Comunidad de Madrid, donde no hemos recibido absolutamente nada, excepto una pequeña partida que unos pocos privilegiados, los más puestos telemáticamente, pudieron solicitar hasta que se bloqueó y se acabó la partida. Por lo tanto, no es igual que a todos les ayuden, como está ocurriendo ahora en la Comunidad Valenciana, o que a otros taxistas en otras comunidades dirigidas por el PP, como es Andalucía o Madrid, no nos ayuden para nada. Y ocurre lo mismo con la hostelería y con todos los establecimientos. En cambio, cuaja la idea de que parece que Ayuso ayuda a los hosteleros cuando no les ha dado ni un euro. Efectivamente, parece que cuaja y que parece que es verdad, pero además tampoco es verdad a nivel global o a nivel de comunidad autónoma, porque no es lo mismo la hostelería del centro de Madrid, donde el turismo de botellín viene los fines de semana, que la hostelería de Fuenlabrada, de Móstoles, de Parla o de Pinto, que allí no van, y esa hostelería solamente se mantiene con el entorno cercano de los vecinos. Por lo tanto, no es lo mismo, y a esa hostelería hay que ayudarla también. A lo mejor a los del centro de Madrid se salvan con los ingresos que tienen, pero los de las periferias no se salvan. Por lo tanto, no se puede hablar en esos términos de ayudas a la hostelería porque no están teniendo ayudas. Ah, pero la propaganda que hace Ayuso es en la calle Ponzano, es decir, es en zonas de nivel alto de renta y de consumo alto, ¿no? Y que no tiene nada que ver, como bien dices, con realmente ese sector hostelero que es mucho más amplio y que está en zonas pues, más humildes y populares. Efectivamente, la política de la Comunidad de Madrid, de Ayuso y del Partido Popular y Ciudadanos ha sido ayudar a los suyos. Evidentemente, el capitalismo de amiguetes, ayudar a los suyos, ayudar a los que más tienen, ayudar al centro, como lo pone en evidencia ahora de que abran el Palacio de Felipe II. ¿Para qué? Pues para vacunar al entorno de Felipe II, a los del barrio Salamanca y a la zona centro de Madrid. Y, sin embargo, nos están derivando a las personas de la periferia al Zendal y al Wanda, algo que mucha gente ni siquiera se puede permitir, porque estamos hablando de que han estado encerrados un año en sus casas personas mayores con problemas de salud para no tener contagios del COVID, y ahora resulta que les envía a que se hagan 2 horas de ida y 2 de vuelta en transporte público para una vacuna, cuando tenemos los centros de salud semicerrados o cerrados por las tardes, como es algún caso del barrio donde yo vivo, y el hospital pues bajo mínimos. Es bastante evidente el deterioro en Madrid de los servicios públicos, por ejemplo, la atención primaria. Es absolutamente lamentable lo que está pasando. Están bajo mínimos esos centros de salud, está prácticamente desmantelado, y yo personalmente pienso que el PP, Isabel Díaz Ayuso y sus ideólogos están pensando o están ensayando un paso previo al desmantelamiento de los centros de salud, como para convencernos de que podemos funcionar y vivir sin centros de salud. Porque si no, no se entiende esta política nefasta que están haciendo de traslados de montones de kilómetros a gente, que en muchos casos son 90 kilómetros para la primera dosis, 90 kilómetros para la segunda, y unas cantidades de tiempo y de dinero inasumible para mucha gente de la periferia que no puede hacerlo. El lema "que hable la mayoría" es un intento de movilizar a esa mayoría que no siempre se moviliza.
Correcto, y me parece un eslogan estupendo, que hable la mayoría, es verdad, y vamos a tener que hacer un esfuerzo para convencer a todo el mundo, también a los compañeros del sector del taxi, para que dejándose aparte a simpatías políticas o apatías o fobias, voten con cabeza y voten pensando en la mayoría social y voten pensando que todos dependemos de todos, que si la economía no funciona horizontalmente para todos y solamente funciona para unos pocos, estamos condenados, los servicios públicos, está condenado el taxi, las peluquerías, los bares, las tiendas de proximidad, todo el mundo que tenga un pequeño negocio o cualquier forma de subsistencia, porque al final todos dependemos de todos. Hay una gran discusión en la economía acerca de cómo los desarrollos tecnológicos, bueno, pues están cambiando la estructura económica de muchas profesiones. ¿Tú crees que el taxi puede estar sujeto también a estos vaivenes? ¿Tiene que realmente incorporarse a las plataformas? ¿Va a convivir con las VTCs? ¿Es una decisión política? ¿Cómo ves esto? Todos son decisiones políticas. Al final, todo viene del mismo sitio, del gobierno del nuevo orden mundial, que son los dueños de la plutocracia mundial, son los dueños del dinero que hay en los paraísos fiscales y de la tecnología en la cual están invirtiendo mucho dinero. Pero el taxi sí que puede hacer frente. De hecho, en Unidas Podemos hay una propuesta de crear una aplicación pública para tener acceso y saber lo que te cuesta un billete de tren, un billete de autobús, una carrera de taxi, es decir, poder acceder a un patinete, a todo tipo de elemento de movilidad. Y eso se puede hacer desde lo público, son decisiones políticas. Otra cosa es que hay un gran interés en que sean los grandes empresas o grupos tecnológicos dirigidos por Google, Uber, etcétera, etcétera, los que al final tengan un monopolio absoluto de la movilidad, impongan los precios al productor de un servicio o de un producto y al consumidor o al usuario. Y eso no lo podemos consentir. En ese sentido, yo creo que el taxi nos vamos a seguir resistiendo y nos iremos adaptando a los tiempos. De hecho, hemos planteado al Ministerio de Fomento y a las comunidades autónomas, que se han quedado un poco ojipláticos, que ejercemos el derecho de tanteo para los futuros taxis sin conductor e incluso taxis voladores, para seguir ejerciendo la actividad y la licencia en cualquiera de las modalidades que puedan surgir. Siempre hemos estado en contra del rentismo y parece que con las grandes plataformas alguien que las sitúa en el mercado se quedan con un 20, con un 30% del resultado del trabajador, y a mí eso se me escapa. Y además a plataformas que con una aplicación que cuesta un poco dinero. Nosotros en el taxi hemos hecho aplicaciones con unos cuantos miles de euros a escote, es decir, hemos hecho esas aplicaciones y tenemos esas herramientas. Luego entonces que luego se valoren en las bolsas de Nueva York por 65.000 millones, etcétera, etcétera, pues es una pasada y más que nada es un casino mundial, una especulación y una barbaridad que no nos lleva a ningún sitio porque son absolutamente innecesarias. Es decir, esa intermediación no es necesaria. El taxi lleva 100 años, puede seguir con la tecnología actual otros 100 años, evolucionando con coches ecológicos, con coches cada vez más seguros, incluso con coches sin conductor en el futuro, puede seguir evolucionando al servicio de la sociedad y no para que se lleve a un paraíso fiscal el 25 o el 30 de cada servicio que paga el usuario, que se va fuera de aquí, que no financia la sanidad, ni la educación, ni las infraestructuras, que por cierto las utilizan, usan y abusan de ellas, pero no pagan absolutamente nada aquí. Cecilio González, taxista, miembro de la lista de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en la frontera. ¿Algún mensaje a esos trabajadores, a esos obreros que se enfrentan el 4 de mayo a una decisión que seguramente les va a cambiar la vida para bien o para mal? Pues sí, que se impliquen, porque sin implicación, sin organización y sin lucha no hay solución. Se tienen que implicar, tienen que ir a votar. Si no pueden ir a votar, porque entiendo que hay muchos que así me lo han manifestado, están, cuando hablamos de estas cosas, cuando estoy haciendo una carrera con alguien, pues me dice que su nieta o su hija o su hijo están en precario, no van a poder ir a votar. Siempre les digo que ejerzan el voto por correo, que intenten buscar un hueco, pero que es muy importante que toda la gente vote el 4 de mayo porque nos jugamos el futuro de todas y de todos.
Gracias, Cecilio. Gracias y un a abrazo vosotros. a todos los taxistas. Gracias a vosotros, de verdad. Y mucha suerte.